Nuevamente estamos ingresando a sus hogares en este programa de A dónde vamos de la carrera de turismo a través del Instituto de Investigaciones, Consultoría y Servicios Turísticos. En esta ocasión queremos tratar un tema que es para nosotros muy importante porque hemos escuchado en los últimos 5 programas que hemos emitido que hay cifras de crecimiento del turismo muy importantes. De hecho, nos han señalado las autoridades de turismo y hemos verificado nosotros que existen alrededor de 800,000 turistas que vienen al país cada año, de los cuales la mayoría se distribuyen en varios lugares, en varios destinos turísticos. El destino más importante que se visita en Bolivia sigue siendo el destino del lago Titicaca, con aproximadamente 130,000 turistas extranjeros por año. Le sigue a este destino tan importante el destino de Uyuni, Lagunas de Colores, Salar de Uyuni, que ya está llegando a los 100,000 turistas extranjeros por año, pero de ahí en más la distancia se acorta, es decir, el eje Sucre-Potosí recibe aproximadamente 35,000 turistas por año. El Madidi, juntando Rurrenabaque, Madidi, Pampas, también está aproximadamente en esa cifra, 30,000 turistas, aunque las visitas al Parque Madidi son apenas 6,000 o 7,000 turistas por año, y Misiones Jesuíticas inclusive está por debajo de eso. En esta ocasión queremos abordar el tema del turismo de aventura y un tema muy particular que es el turismo de montaña. Ocurre que Bolivia es un país andino por excelencia. Contamos con grandes nevados, con importantísimos nevados, cruza nuestro país la cordillera real y la occidental, pero no hemos podido posicionarnos en el mercado internacional como un destino turístico de montaña. Las cifras, si bien también son importantes, hemos calculado que llegan aproximadamente 12,000 turistas a todos los picos nevados, a la oferta que tenemos en montaña, pero no hemos logrado tener los estándares ni niveles comparados con otros destinos cercanos como Perú, Chile, Argentina o Ecuador, Colombia, y menos hablar de competir con productos en el exterior como son el Himalaya y el Everest. Sin embargo, tenemos potencial para ello y creemos que hay que abordar la problemática justamente para ver cómo son las características de la operación, cuál es el rol del sector público, qué tienen que ser las empresas, qué tenemos que hacer nosotros como población en general, y por eso la academia, la universidad quiere abordar este tema, y para eso hemos invitado a personas que tienen experiencia en este sector. Tenemos la presencia, y quiero presentar al señor Carlos Camacho, que es comunicador social, pero además es un aficionado y un escalador empedernido y gustoso de esta actividad. Contamos con la presencia también con el señor Dani Groverstito, que ha sido guía de turismo, ha participado como guía, pero actualmente está ejerciendo un cargo en la directiva de la Federación Boliviana de Esquí y Andinismo. Seguramente su aporte va a ser muy importante, bienvenidos. Y en esta ocasión también tenemos a 2 estudiantes casi profesionales ya, porque están en el último nivel ya de la carrera, pero que además tienen mucha experiencia también en este tema del andinismo y lo han analizado, lo han estudiado en diversos trabajos y su opinión va a ser muy, muy importante. Contamos con la presencia de Wilson Sangali, universitario de la carrera, y también de Luis Fernando Velarde, también auxiliar investigador de la carrera. Bienvenidos a todos y vamos a hacer este debate justamente para analizar cuál es la característica de la operación turística. Entonces, yo quisiera hacer una primera ronda preguntándoles sus experiencias, cómo ven la operación turística en nuestras montañas, tal vez, qué sé yo, viendo aspectos de el tipo de las características que tenemos, etcétera. ¿Sí? Comenzaremos contigo, Carlos, para Perfecto. Hace algunos años atrás, cuando llegué del Ecuador, donde comencé a hacer andinismo, le dije a mi mami, y ahora este fin de semana, ¿qué puedo hacer? No sé aquí a qué lugares puedo ir, ni qué montañas, ni cómo tener acceso. Y a partir de esa experiencia puedo resumir que para hacer el turismo de montaña primero tenemos muy poca información.
tenemos muy poco conocimiento de cuáles son las montañas que tenemos, cómo podemos tener acceso a esas montañas. Pienso que este es un tema fundamental. En Bolivia todavía el tema del turismo de montaña es un turismo que está relegado básicamente a los extranjeros que llegan y que en una época del año escalan nuestras montañas. Nosotros todavía las conocemos muy poco. De hecho, entonces, una primera característica es la poca información que hay y, sin duda, ligado a eso, una escasa motivación de la gente de ir a sus montañas y de conocer lo que tiene, porque también no conoce y no se le muestra el panorama que existe en Bolivia, que es un panorama riquísimo, como lo vamos a hablar más adelante. Es una primera característica. Luego que el turismo de montaña en Bolivia es un turismo básicamente que está manejado por algunas agencias, todavía un turismo muy rudimentario, todavía un turismo que no tiene un nivel de profesionalidad, todavía el turista llega a Bolivia y yo creo que es uno de los atractivos que ellos encuentran, que va a ser un turismo básicamente de aventura, de verdadera aventura, porque su vida está en peligro en todo momento, porque no tenemos las condiciones mínimas para acceder a la montaña, por ejemplo, en cuanto a refugios, en cuanto a rescate en la montaña. Nuestros guías todavía no son guías profesionales, son guías muchas veces que salen de las propias comunidades, lo cual es muy bueno, pero lamentablemente no se especializan, lamentablemente no tienen una formación adecuada. Entonces todavía lo que encontramos en Bolivia es un verdadero turismo de aventura que no está manejado todavía de forma profesional. Entonces esos son los grandes rasgos que yo encontré. Pero poco a poco, caminando en las montañas en Bolivia, me enamoré de estas montañas porque precisamente nos muestran lo que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Primero, montañas de gran altitud, estamos hablando de montañas de más de 6.000 metros que tenemos, montañas que todavía en muchas rutas han sido inexploradas. Entonces, en este sentido, tiene también su parte de atractivo el ir a descubrir la montaña, ¿no? Yo creo que justamente es una de las características, ¿no? Desde el punto de vista de la experiencia de guía antes y ahora en el campo de deportivo de la federación, ¿cuál es la perspectiva? Bueno, hemos empezado, al principio empezó a trabajar como guía de montaña. Muy contrariamente a lo que la percepción de Carlos es de que hay una asociación de guías de montaña actualmente, ¿no? Y que está formando guías profesionales a un nivel íntegro, a nivel sudamericano. Bolivia tiene la primera escuela latinoamericana en formar guías profesionales de alta montaña. La asociación está trabajando bastante en este campo, en formar profesionales guías de montaña. Y a su vez la Federación Boliviana de Esquí Alpinismo viene incentivando a los más jóvenes a practicar estos deportes de montaña y así poder informar. La información es conocimiento, el conocimiento es poder, el poder de poder visitar las montañas, ¿no? Bien, entonces, pero aquí habría, digamos, una visión, no sé si contrapuesta. Por una parte, sí, tenemos unas montañas de excelente nivel, los 6.000 es un hito para todo escalador, ¿no es cierto? Sí. La operación, podemos llamarla, que todavía no ha alcanzado un nivel profesional como existe en otros países seguramente, pero sí también se puede concordar que ya hay esfuerzos por profesionalizar, y esto de la primera escuela que se está dando en Bolivia, en Latinoamérica, digo, realmente es un esfuerzo muy importante. De hecho, las agencias de viaje se han preocupado muchísimo en certificar a sus guías. Los esfuerzos que hizo el señor Bernardo Guarachi y otras personas justamente han dado lugar a que la exigencia de los guías sea mayor. Sin embargo, seguimos insistiendo, todavía la operación tiene sus deficiencias, que la idea no es plantear lo negativo solamente, sino identificar las falencias para proponer soluciones. Precisamente de esto se trata este programa y seguramente vamos a profundizar. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué podemos señalar desde el ámbito ya un poco más académico, en el sentido de cifras, de ver percepciones de los turistas, de las características de las empresas? ¿Cómo ha sido, digamos, el trabajo ya de investigación? Comenzaremos con Wilson para ver qué ideas tiene sobre este asunto. Bueno, gracias, licenciado. Bueno, durante toda esta formación, ¿no?, la formación académica que voy realizando, siempre he realizado trabajos de investigación acerca de lo que se realiza en las montañas, actividades que se realizan, ¿no? Y durante todo este trayecto de tiempo pude establecer, ¿no?, una cifra más o menos, una estimación de más o menos cuántos turistas llegan a las montañas y practican esta actividad.
Del dato, a grandes rasgos, 12.000 turistas de los 800.000 que llegan aquí, 12.000 practican lo que es la actividad de andinismo, que esto representa solamente un 1,5%, ¿no?, del flujo total de turistas que llega al departamento, a Bolivia. Bueno, dentro de eso también, ¿cuáles son las características de estos turistas, ¿no?, en cuanto a su perfil? Generalmente las edades de esos turistas oscilan entre lo que son los 18 a los 34, 35 años de edad. Tienen una formación ya profesional. La mayoría de los turistas que practican dicha actividad son varones, ¿no?, de sexo masculino, y un menor porcentaje de sexo femenino, ¿no? También un dato que me pareció bien interesante es que solamente el 12% de esos turistas pertenece ya sea a una escuela o también a un ente formador de lo que es turismo de aventura, ¿no? Y el demás, el 88% lo hace por hobby. Como ya lo dijo Carlos, una experiencia más en la vida que vivir, ¿no? Algo que se puede hacer escapando de la rutina que se vive en diario, ¿no?, en cuanto a la ciudad. ¿Cuáles son las motivaciones que generan, ¿no?, este flujo turístico a las montañas? Se han podido encontrar 3 motivaciones en este caso. El contacto con la naturaleza, según una encuesta que se ha realizado, el 69% de los encuestados le encanta, ¿no?, lo que es el contacto con la naturaleza, ya que no encontramos ya civilización o estos matices que se encuentran en las ciudades, ¿no? También el 55% de los encuestados dice que apreciar los diversos paisajes que existe dentro de lo que es las cordilleras es un elemento importante, ¿no? Y solamente el 50% lo dice de la encuesta que lo practica ya sea por sentir sensaciones de aventura o adrenalina, ¿no? También dentro de esta investigación que se ha podido realizar es la estadía promedio de los turistas en estos lugares son de 3.5 días y un gasto promedio de $100 por día, ¿no? Esto nos parece interesante. Ajá. Yo creo que un poco para complementar precisamente estos datos y un poco para que la teleaudiencia nos pueda entender más en el tema de operación turística, la operación la entendemos justamente como la conjunción de una serie de servicios, ¿no? El transporte, la accesibilidad, qué sé yo, la alimentación, todo el equipamiento que se requiere, infraestructura. ¿Cuáles son esas características de la operación turística de montaña? Tal vez poniendo como un ejemplo el Huayna Potosí, que es uno de los lugares emblemáticos de la oferta que tenemos. En realidad se dice que La Paz como ciudad es el campo base más grande del mundo, es decir, porque estamos realmente a tan corta distancia de acceder a nevados de 6.000 metros, que eso no ocurre en ningún otro lugar. Tenemos, en otros lugares hay que viajar, realmente hay que hacer una serie de paradas. ¿Cuáles son estas características, Luis Fernando? Muchas gracias. Bueno, como usted mencionaba, en este sentido, la ubicación, digamos, de los atractivos en sí, cerca de los lugares de distribución, como seríamos La Paz, en el caso de Bolivia, o tal vez en el caso de Lima, en el caso de Perú sería Lima, en el caso de Ecuador, Quito. Mucho depende también de la distancia que existe, ¿no? Por ejemplo, haciendo una investigación hace unos cuantos años, pudimos ver que la distancia entre, digamos, la ciudad de llegada del turista, que digamos sería Lima en Perú, hasta llegar, digamos, no sé, a la Cordillera Blanca, que está en el departamento de Ancash, al norte de Perú, es alrededor de casi 400 kilómetros, y eso equivale obviamente a un excesivo gasto en la parte de transporte, en la parte de tiempo también. De la misma forma, por ejemplo, por el lado ecuatoriano podemos ver que no es tan así. Por ejemplo, el volcán Cotopaxi está relativamente casi a 1 hora de Quito, ¿no? Y es relativamente cercano y tiene mejor accesibilidad. En el caso boliviano, en el caso más específico, que es La Paz, por ejemplo, si bien está cerca relativamente, por ejemplo, la Cordillera Real está el punto más cercano, digamos, como unos 25 kilómetros de la ciudad de La Paz, pues se tarda casi 1 hora en llegar, debido a que se tienen malos caminos principalmente, no haces el mantenimiento de los mismos y tampoco hay un transporte especializado para este tipo de actividad. Solamente se valen del transporte público. Por ejemplo, para ir, digamos, al Huayna Potosí, uno si quiere hacer esta actividad tendría que ir a
a la Plaza Boliviana del Alto a las 6 de la mañana y poder llegar, ¿no? ¿No es cierto? Y eso es, digamos, muy complicado para las personas, o alguien que quiere practicar esto. Sin embargo, el turista tiene que contratar vehículos 4x4 que le salen por lo menos alrededor de $100 llegar solamente hasta allá. Por ese sentido, digamos que el transporte podemos ver que es un tema que tiene bajo apoyo, digamos, ¿no? En ese sentido. Una limitante. Una limitante, como usted, sí. Luego, también tal vez mencionaba por la parte de... ahí también es algo bien importante que hay que recalcar, que mucha informalidad en este tipo de turismo. Por ejemplo, se abren nuevas agencias que ofertan, ¿cuánto? No sé, en $70, incluso menos, en 350 bolivianos. Una vez vi que se está ofertando el Huayna Potosí, y sin embargo no ofrecen las garantías, ¿no? Por ejemplo, el seguro que se debería dar sí o sí, la parte del guía de montaña que debía ser certificado sí o sí. No existe, digamos, una regulación que pueda hacerse al interior de este tipo de turismo, ¿no? Por ejemplo, hay casos que se han dado, claro, en Ecuador, en Perú, que existen reglamentos específicos para este tipo de turismo, y sin embargo en Bolivia, como hasta el momento, digamos, creo que no existe alguna reglamentación especial para este tipo de turismo, y sin embargo se viene practicando, se viene haciendo, pero desordenadamente, así también, instantáneamente, ¿no? Si me permiten, digamos, tal vez en esta primera parte puntualizar, sería bueno puntualizar los aspectos positivos y tal vez algunas falencias que tenemos. Es decir, las montañas en el caso de Bolivia, en el caso de La Paz particularmente, están muy cerca de la ciudad, ¿no? Tenemos esa gran ventaja, aunque esta ventaja se ve limitada, porque si bien están a 25 kilómetros, el acceder a ellas es un poquito difícil por el tema de caminos, y tal vez más que caminos, tal vez inclusive por la congestión, porque en realidad para acceder a las montañas tenemos que pasar por el alto, por toda esa parte que más bien es complicada en la transitabilidad. Pero más allá de eso, sería bueno un poco orientar al televidente acerca de lo que realmente es el turismo de montaña. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan allá? ¿Qué es lo que uno va a experimentar? ¿Qué es lo que uno va a ver allá? ¿Y cómo está justamente esa parte en el caso boliviano? Y más bien con el criterio comparativo, con la experiencia que tienen otros lugares como Ecuador, etcétera. ¿Cómo estamos en esa posición, Carlos? Bueno, la montaña es fundamental dentro de la cultura andina. La montaña, entonces, es parte de nuestra cultura, y es en el tema de los aymaras, por ejemplo, los achachilas son los que cuidan, son los que protegen, incluso hay leyendas. Entonces podemos hablar de la montaña como no solamente un lugar de llegada, sino también un lugar para comprender nuestra propia cultura. En ese sentido, cuando uno comienza a caminar nuestras montañas, a respirar el aire que se vive ahí, comienza realmente a integrarse con la naturaleza, comienza a ser uno mismo, a desarrollar sus propias habilidades, sus propias capacidades. Mucha gente que ve las fotos y a veces le despierta es un poco de miedo. Yo creo que la montaña te permite comenzar a integrarte y a conocerte a ti mismo, ir venciendo tus propias limitaciones, y eso en Bolivia es algo fundamental, el acceso que tenemos especialmente desde La Paz a las montañas. El día domingo a las 7 de la mañana salí de mi casa, a las 8:30 estaba a los 5.300 metros sobre el nivel del mar en el Chacaltaya, lastimosamente en un refugio que no estaba funcionando, que no tenía ninguna atención, y a las pocas horas comenzaron a llegar los turistas totalmente sorprendidos, porque se encontraban de un lado el lago Titicaca, del otro lado estaba el Illimani, del otro lado veías el Huayna Potosí, el Tunicondoriri, realmente un espectáculo fabuloso. A una hora de la ciudad de La Paz tenías un espectáculo que en cualquier parte del mundo la gente tarda años y le cuesta muchísimo dinero poder acceder ahí. Entonces yo creo que la montaña está ahí realmente para enseñarnos a nosotros lo que es nuestra propia cultura, a encontrarnos a nosotros mismos y realmente a descubrir la riqueza que tenemos en Bolivia, que está plasmada en este país hermoso, donde una parte son precisamente estas montañas, ¿no? Creo que este es un tema fundamental y debería ser un elemento que deberíamos considerarlo todos nosotros, pero particularmente las autoridades y los empresarios. Es decir, no solamente se trata de ver naturaleza aquí en Bolivia, que tenemos y muy buena, ¿no es cierto?, a pesar del calentamiento global, a pesar de que hay una serie de problemas que todos conocemos, pero tenemos montañas realmente que tienen lugares
fáciles, medios, difíciles, para expertos, para aprendices, con unas vistas pero maravillosas, pero además tenemos el tema cultural. Deberían ser parte de lo que siempre son las actividades que vendemos, ¿no es cierto? El turismo vende experiencias, vende básicamente ilusiones, ¿no es cierto? Y nosotros deberíamos aprovechar justamente esta dinámica de unir lo cultural con lo natural. Sin embargo, de esta primera reflexión que ya estamos tratando de lanzar, diría, para que realmente sean accesibles, para que realmente se puedan operar, necesitamos ciertas condiciones. Y ahí quisiera pedirte, por favor, que nos puedas señalar cuáles son, digamos, los requerimientos, es decir, las condiciones que tienen que reunir las montañas, los servicios, los equipos, los guías, para realmente hacer esta práctica deportiva turística, ¿no? Seguramente ustedes en la federación tienen experiencias de cuáles son estas condiciones. Yo les decía, tenemos el campo de base más grande, sí, pero tenemos campos de base a los pies de los nevados que tienen muchísimas deficiencias, menos mal que existen algunos, pero los refugios de altura prácticamente no existen y deberíamos tener, y esta es una labor que deberíamos consolidar. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones, esos requerimientos en términos de infraestructura, de servicios, que desde el punto de vista deportivo, insisto, pero también que sirven para el turismo, podríamos requerir para operar mejor? Bueno, si bien La Paz está cercano a lo que es la cordillera real, como podemos poner como ejemplo Huayna Potosí, está a 1 hora de la ciudad del Alto, pero tenemos otro nevado que es el Cerquicollo, que está a media hora de la ciudad de La Paz, que es mucho más cercano, pero que carece de la infraestructura, ¿no?, básica, como es el camino. Muchas de las personas que van a visitar los nevados, por ejemplo, como el Huayna Potosí, pueden acceder yendo con una movilidad pública. Pueden ir en bus, pueden ir en minibús, pero hay otros nevados que están igual de cercas o pueden estar medianamente cercanos, que se requiere una movilidad 4x4. ¿Hay alguna forma de clasificar, qué sé yo, el acceso, los servicios, el equipamiento? Es decir, para hacer una comparación que probablemente no es la mejor, pero cuando hablamos de servicios turísticos hablamos de hoteles de 5 estrellas o hablamos de niveles de calidad, etcétera, ¿sí? También en destinos y en montañas seguramente hay alguna forma de clasificar, no solamente por el tema natural, sino por las condiciones que uno obtiene para acceder, en términos, como digo, de infraestructura, de equipamiento, etcétera. ¿Hay alguna clasificación o no? ¿Cómo estamos en el país? Clasificación en sí no hay ninguna, ¿no? Podemos clasificar en realidad lo que es la cordillera real. Tenemos 4 cordilleras aquí en Bolivia, ¿no? Tenemos la cordillera que es la de Apolobama, que está más al norte, cercano con el Perú. Tenemos la cordillera real, tenemos la cordillera occidental, tenemos la cordillera también de las Tres Cruces, ¿no? Y básicamente la cordillera real es la que más la gente va a escalar, ¿no? O sea, se clasifica porque tiene tal vez los guías están más preparados, más experiencia tienen de ir a estas montañas. Las agencias de turismo también ofrecen paquetes turísticos bien a Huayna Potosí, Illimani, más que todo a lo que es la cordillera real, ¿no? Olvidamos las demás cordilleras en este aspecto. Bien, para insistir sobre el tema de la operación turística, porque lo que interesa es que el público que nos está mirando en este momento, mirando y escuchando, quisiera que quede un poco más clara la idea de este tema de los requerimientos, de las exigencias, de los requisitos para la operación turística. Es decir, ya hemos dicho y la gente conoce que tenemos una riqueza natural y cultural muy importante. La accesibilidad es un tema en el que tenemos restricciones. Pero ¿cómo vamos con los demás elementos? ¿Cómo vamos con el tema de la disponibilidad de equipos? Se supone que para escalar necesitamos equipos especializados. Es fácil acceder a los equipos, es costoso, las empresas operadoras tienen facilidades de equipos, nos alquilan, qué tipo de seguridad tienen, encontrar campos base al acceder allá, tienen los servicios adecuados, cuentan con estos servicios o son eventuales en términos de precios, hay refugios de altura, los circuitos que están allá están demarcados, tienen algún nivel de seguridad. Quisiera que entremos a ese nivel de detalle en el tema de operación turística, por favor, Fernando. Bueno, primero hay que contextualizar esto muy bien, ¿no? Y ver, digamos,
¿cuál es la estacionalidad de este tipo de turismo primero, ¿no? Ya que va ligado mucho a lo que es la parte de la estacionalización de Bolivia, ya que entre los meses de junio, julio y agosto principalmente, es que se da la mayor cantidad de visitas a estos nevados, ¿no? Y podemos ver en el caso del Huayna Potosí, por ejemplo, que entre esas fechas lo hemos vivido con Carlos, con algunos compañeros también, que hemos podido observar en la cima, en el mismo día, en el mismo momento, 45 personas hemos contado en la cima. Y esto es tal vez un problema que debería atacarse con la parte de capacidad de carga, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, ya, la parte de la estacionalidad. Dos, podemos ver la parte de los servicios, ya, por la parte de hospedaje, como se mencionaba. En general, en las cordilleras bolivianas, más específicamente en la Real, no existen refugios de montaña. Al caso aislado podríamos mencionar que es el caso del Huayna Potosí y el Nevado también más escalado, obviamente, aquí en Bolivia. Y como hemos hecho una contabilización, hay digamos alrededor de algunos 3 o 4 refugios con 13 habitaciones, algunas también camas, todas las cuestiones. Los precios varían de $5 a $10 por la noche, dependiendo, ¿no?, si es el campo base o tal vez el campo alto. También existen áreas de camping también en la misma zona, en el caso del Huayna Potosí, y donde tal vez se ha hecho una medición, digamos, que pueden estar alrededor de 20 a 25 carpas, ¿no es cierto?, para 4 personas. De la misma forma en la parte de la alimentación, ¿no? Ya que es un tipo de turismo especializado, requiere que toda la logística se dé desde aquí, desde La Paz, y se necesita llevar desde aquí la parte del cocinero, la parte de las comidas, y es muy importante mencionar que el turismo de montaña requiere una alimentación especial, ¿no? No es como ir, digamos, al lago Titicaca y ir a un restaurante, ¿no?, porque en allá no existe, ¿no? Y se requiere un tipo de alimentación especial, y también que el cocinero sepa, que esté capacitado para poder dar este tipo de comida al que realiza esta actividad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Huayna Potosí, no hay, digamos, algún restaurante o algo, ¿no?, donde se pueda dar. Simplemente es, digamos, lugares donde se puede cocinar, ¿no? O sea, se puede pedir al refugio que te pueden ayudar en la parte de cocina, en la parte de calentar agua, o en ese sentido, pero sí o sí necesita llevar desde La Paz todos sus implementos para poder realizar la parte de la alimentación. Por la parte de las operadoras, digamos, ¿no? En el año 2009, cuando hemos hecho una investigación con unos compañeros también de la carrera, hemos contabilizado que alrededor desde 15 a 20 operadoras ofertan este destino, ¿no?, este lugar, el Huayna Potosí, de las cuales solamente, digamos, la mayoría de estas las captan al turista directamente en la calle Sagárnaga, ¿no?, por medio de anuncios, y muy pocos son los que traen directamente, digamos, desde desde Europa o desde otros, sí, directamente, ¿no? Y también hay que mencionar que este tipo de turismo se realiza, no necesariamente vienen, digamos, el turista viene y ya, y voy al Huayna Potosí, escalo y ya lo logro. No, sino que vienen y hacen una preparación previa, siempre hacen una preparación previa para la parte de aclimatación, ya que estamos a una gran altitud, por ejemplo, en La Paz. Siempre hacen, digamos, la parte del Chacaltaya primero, luego hacen la parte de otros picos más altos, como por ejemplo ser el pequeño Pamayo, que está también en la parte de Condorí, luego el Condorí, que está a 5.648 metros, y recién pueden realizar la parte del Huayna Potosí, que está ya a 6.088, e incluso después de eso otros turistas que son, digamos, más experimentados, más profesionales, realizan lo que es el Illimani, que está a más altitud obviamente, y también la dificultad técnica es más, y de la misma forma, si es que también tienen más deseos, hacen en la parte de Illampu o el Ancouma, ¿no? De la misma forma, como mencionaba, también la parte del transporte es una falencia muy grave, digamos, en este sentido. Y por la parte de la infraestructura, por ejemplo, la parte de accesibilidad, los caminos, no hay. Por ejemplo, en estos lugares, por ejemplo, comenzamos con Wilson antes del programa, que, por ejemplo, teniendo tanta agua en hielo o en nieve allí, no existe agua potable. No hay el acceso. Tenemos que llevar las pastillas de yodo para poder potabilizarlas, o llevar directamente agua embotellada, ¿no es cierto? Y es un gran problema, ¿no?, que debería también verse, ¿no?, en ese sentido. Por la parte también de energía eléctrica, digamos, muchos turistas quieren cargar sus cámaras y en campo alto, digamos, no existe la energía eléctrica. Tienen que cargar desde aquí, y esa parte es, o sea, debería equiparse muy bien estos refugios para que puedan brindar un excelente servicio, ¿no? Porque obviamente si es que se da un servicio que no es acorde al lugar,
obviamente la parte de la experiencia baja, todas las expectativas también bajan, ¿no es cierto? Pero también hay que hacer notar también que el andinismo o el alpinismo también trata de eso, ¿no? Ir al lugar, pones la mochila, el equipo y ya, lanzarse y lograr lo que uno quiere realmente, ¿no? Por la parte de guías, podemos ver también que, como mencionaba Dani, que sí, se están formando guías. Hemos contabilizado alrededor de 35 guías que son de la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña, ¿no? Que estos guías son profesionales que pueden guiar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y de la misma forma que Bolivia está exportando estos tipos de guías, ¿no? Que no necesariamente se queda, porque el precio, por ejemplo, por la vía de los precios, o sea, el sueldo de los guías, no es tan bueno, digamos, en esos términos, comparado con la parte de Perú, Ecuador o en otros sitios, ¿no? De la misma forma, también tenemos la parte de la Asociación de Guías de Montaña y Trekking, ¿no? Que también agrupa todos esos guías que también se están formando en ese tipo de turismo, ¿no? Y por también la parte de actividades, ¿no? Digamos que muchos piensan que la montaña solo es escalar y ya, nada más, ¿no? Pero sin embargo hay una diversidad de actividades que se pueden realizar en ese sentido, ¿no? Por la parte del snowboard, esquí también que está practicando, que están explorando nuevos lugares, por ejemplo, muy cerca del Huayna Potosí, que es el Charquini, que la federación también ha hecho incluso campeonatos que se han dado allí. Y en ese sentido es que las actividades en estos destinos, por ejemplo, en el destino Huayna Potosí, se puede diversificar de una manera tal que se podría lograr, claro, obviamente, mayores ingresos para la comunidad, para las mismas operadoras en ese sentido. Bien, como ya estamos avanzando en el programa, quisiera puntualizar algunas cosas para que al final podamos llegar a lo que queremos como institución académica, como carrera de turismo, de por lo menos proponer algún tipo de soluciones o algún tipo de recomendaciones a los diferentes actores. Precisamente cuando preguntaba y decía cuáles son las características de operación y si podemos catalogar a las montañas de alguna forma, me refería a esto, es decir, bueno, hay grados de dificultad, ¿no es cierto? Entendemos que las montañas están divididas por alturas, ¿no? Es decir, después están los 7.000, los 6.000 y además después se catalogan si es que tienen la disponibilidad de servicios, de ayudas, de seguridad, de primeros auxilios, de infraestructura, de equipo, etcétera. Entonces, en esa línea tenemos que ir. Si bien los datos que hace un momento mencionaba Wilson de la demanda, parecería que es una demanda demasiado pequeña, es decir, decía menos del 2%, 1,5% más o menos, en comparación con el total de visitantes. Aquí hay que puntualizar y aclarar bien las cosas. Los 800.000 turistas que vienen a Bolivia, turistas entre comillas, estamos contando con toda la gente que viene a hacer otro tipo de actividades comerciales, visita a familia, etcétera, pero los que visitan los sitios turísticos no pasan de los 200 o 300.000 turistas si sumamos en realidad todos los destinos. Ya hemos dicho que el lago Titicaca recibe 130.000 turistas año de extranjeros, turistas, ¿sí? Y es el principal destino turístico del país. Si comparamos contra esa cifra, estábamos hablando de que 12.000 son casi el 10% de los que van al lago Titicaca y son el 40% de los que van a Sucre Potosí y son más del 50% de los que van, qué sé yo, al Madidi y son más del doble de los que van a ciertas áreas protegidas. En realidad estamos hablando de un segmento importante y si a ello le agregamos el tema del nivel de gasto, $100 por día, comparado con un turista medio que gasta 15, 16 dólares por día en estos destinos que he mencionado, y el promedio de permanencia es 1 día y medio, entonces estamos hablando de un segmento importante. Y la idea es mostrar esa importancia y las falencias concretas que se han mencionado en términos de operación turística, para que al final podamos recomendar algún tipo de lineamientos de política, tanto a nivel macro, Estado, viceministerio, gobernación, alcaldías, como corresponde, pero también a nivel de las instancias, que se llaman las MESO, ¿no? Las federaciones, es decir, ¿qué hacemos para que esto realmente se pueda arreglar? Y a nivel micro, ¿qué hacemos con las empresas? Y por supuesto también a trabajar con la población en buscar más demanda. Entonces, la idea es justamente sistematizar esta problemática para que podamos puntualizar. Y lo que queda claro, creo que hasta aquí, es que primero que se opera de forma casi, cuando hablamos de turismo de aventura, aquí hablamos en el extremo de aventura porque no tenemos seguridad. No tenemos reglamentación específica, ¿sí? Estamos supeditados a
infraestructuras que son de privados y que pueden funcionar o no funcionar eventualmente, donde el Estado no ha ingresado. En muchos lugares es el Estado el que ha construido los campos base, los refugios de altura, los senderos, la señalización, los equipamientos, etcétera. Se capacita a la gente local precisamente para todas estas actividades que se requieren, y entonces hay una labor muy fuerte del Estado. Y la idea es esto, ¿no? Yo quisiera, para cerrar, decía en esta primera, y después entrar ya un poco a la parte de propuestas con Wilson, es decir, en términos de demanda, ¿cuáles son las exigencias? ¿Qué es lo que el turista, qué es lo que el visitante requiere? ¿Qué es lo que extraña, recomienda y dice, bueno, a ver, esto debería haber, esto no existe, estos son los servicios que nosotros deberíamos disponer, hemos encontrado en otros destinos esto y aquí no podemos encontrar? Más o menos, ¿qué nos dan las investigaciones respecto justamente a este tema de la experiencia de la demanda del turista? Y en la experiencia que tú has tenido como persona que ha trabajado además en el campo de guiaje y está en la parte académica. Ya, bueno, no, dentro de la experiencia que puedo tener guiando algunos pequeños grupos, lo principal, el acceso al agua potable. Muchos de los turistas, digamos, al practicar este tipo de turismo, llegan al campo base. Lo primero es lo que hacen, ¿no? Es tratar de saciar su sed, digamos. Y eso es el principal problema ya. Dentro de lo que es la Cordillera Real no existe la red de agua potable, siendo estos los grandes reservorios de agua dulce, ¿no? Y esto genera que el turista en muchas ocasiones se descomponga, se sienta mal, digamos. Y esta es la principal queja que ellos tienen, ¿no? En cuanto a los refugios, lo que exigen, ¿no?, son mayor calidad de estos, digamos, en el sentido de que si bien tenemos refugios que se han hecho gracias al viceministerio de Turismo, ya sea en el Condoriri, con el plan de desarrollo, sí, esos no están en una estratégico lugar, digamos, ya que el refugio del Condoriri se encuentra por lo menos a 2 horas del campo base del Condoriri, ¿no? Y generalmente nadie lo usa. En el caso de Huayna Potosí, si bien se han realizado emprendimientos, ya sea por parte de la población local, Yauyini, que es uno de ellos, generalmente tampoco lo utilizan. Generalmente en cuanto a alojamientos o hospedaje, se utilizan lo que es el Campo Alto, el Campo Roca, la Casa Blanca y emprendimientos privados como son del doctor Berríos, ¿no?, que es el Huayna Potosí. Y generalmente las quejas van en cuanto a la señalización. Muchos de los lugares de montaña no existen señalización. Se ha realizado un trabajo acerca de esto con la alcaldía, si no me equivoco. Solamente la parte del Huayna Potosí sí tiene señalización, tiene el sendero marcado, donde un turista puede llegar y puede dirigirse por el sendero. Sin embargo, en el Condoriri no se puede ver eso, ¿no? Y eso que es un nevado también muy visitado. La señalización, el medio de transporte, otro problema que se queja. Fernando ya lo dijo, que para acceder a un medio de transporte se tiene que alquilar sí o sí un 4x4, ¿no? Ya que no existe transporte público a estos destinos, ¿no? Especialmente al Huayna Potosí. Si se quiere llegar ahí, se tiene que madrugar, salir 5 de la mañana para poder tomar el primer y el único bus que sale a la localidad de Songo. Sí, sin embargo, yo creo que esto es propio de una actividad, es decir, no debería ser demasiado problema el alquilar, qué sé yo, un 4x4 o madrugar, porque es parte justamente de la característica de la operación y de lo que uno está dispuesto a hacer. Lo que sí más bien habría que puntualizar es, y aquí le voy a pedir justamente que nos apoye Carlos, que nos oriente en este tema, justamente con su criterio comparativo, cómo es el tema de la operación puntualmente en términos de servicios, comparado con otros destinos en Ecuador, etcétera.
las diferencias que hay en los campos base, porque hablamos de campo base y claro, cuando decimos existen, también hay que ver cuáles son las características de lo que existe, que se brinda como servicio, las comodidades y todo el resto, el tema de agua potable, como decían, energía eléctrica, y todo lo que es señalización, equipos y demás. Entonces, en un criterio comparativo, ¿cómo estaríamos? Y quisiera que sea puntual para que podamos justamente orientar mejor a todos los televidentes. Perfecto. En el caso de Quito, por ejemplo, tenemos 4 operadores turísticos que ponen a disposición de la ciudadanía. Cada semana se realiza una salida a la montaña con gente que se inscribe, tanto gente en Quito Nacional como extranjeros. Entonces, por $25 que uno paga, tiene el transporte entonces desde la ciudad hasta las montañas de destino que están a una distancia aproximada de 1 hora, 2 horas más o menos. Entonces, permanentemente, todas las semanas, durante todo el año, hay operadores turísticos que están llevando a la gente a las montañas. No necesariamente estamos hablando de la alta montaña, es decir, de la nieve, de más de 5.000 metros. Se hace mucho turismo en Quito con la baja y la media montaña a partir de la caminata, de lo que llamamos el trekking. Eso es muy frecuente en Quito, entonces tú puedes encontrar muchas tiendas en Quito que te venden accesorios especializados para la montaña. La marca Tatú, por ejemplo, que es de Quito, se vende a nivel mundial y es una de las mejores marcas en cuanto a accesorios para hacer montaña. Entonces, tú puedes encontrar muchísimas tiendas en Quito que te ofrecen todos los accesorios para poder ir a la montaña, además de operadores turísticos que te van a llevar absolutamente todos los fines de semana a la montaña. Vas en la mañana y vuelves al final de la tarde, tienes 2, 3 guías especializados, la ruta y tienes absolutamente toda la promoción en ese sentido. Los accesorios de montaña son caros, sin duda, en cualquier parte del mundo, porque son accesorios especializados con materiales resistentes al frío, a las condiciones climáticas. Claro. Entonces, en Quito puedes también, si tú quieres y tienes más dinero, puedes comprar tu propio equipo o puedes alquilarlo. Estamos hablando de un alquiler de un equipo para la alta montaña, un fin de semana que tú te quieres ir a la nieve, que te sale alrededor de $15, $20. Aquí en Bolivia también tenemos la posibilidad de alquiler. No son muchos lugares. Tengo entendido que son como 2, 3 lugares que están básicamente alquilando accesorios, ¿no? Y los precios tampoco son muy elevados, entre 50 a 100 bolivianos. Estamos hablando de las botas que hay que alquilar, todo el arnés, todo el equipo. Entonces, allá en Quito hay mucha facilidad de hacer montaña, porque la montaña y el viaje a la montaña se ha convertido en un buen negocio. Un buen negocio al que no solamente van los extranjeros, sino van también los nacionales. Absolutamente en casi todas las montañas tienes acceso terrestre, los caminos están muy bien, pues tú puedes llegar perfectamente en un bus de transporte público, que hay además con mayor frecuencia. Hay estos operadores que te llevan por unos $25 promedio, estoy hablando de la media montaña, de hacer trekking. Si quieres ir entonces a la nieve, al Cotopaxi, por ejemplo, es una de las montañas muy visitadas, estamos hablando de unos $150 a $200 que te sale entonces el tour, sin contar los accesorios que uno tiene que llevar con la ropa y el equipamiento. Entonces, sí, en la mayor parte de las montañas, por ejemplo, lo que vemos en el Perú y lo que vemos en el Ecuador, es que hay refugios, hay guías especializados y mayor acceso a la información, mayor acceso a la posibilidad de que la gente pueda entonces ir y acceder a estas montañas. Entonces tú te encuentras con familias que van los fines de semana a la montaña, a hacer trekking en la montaña. Entonces, lo cual me parece que es muy apropiado a partir de esta accesibilidad que se da en el Perú, que maneja excelentemente todo el tema del turismo, y en el Ecuador, que también saben explotar lo poco que tienen de una forma realmente interesante. Y ahora, conversando con el Viceministerio de Turismo, hace algunos meses ha comenzado la campaña Bolivia Te Espera, que me parece que es una campaña muy interesante. Tiene una página web, están también ahora entrando a las redes sociales, están llevando cada fin de semana a la gente de las ciudades a visitar atractivos turísticos. Creo que también ahora, poco a poco, el gobierno se ha dado cuenta que el turismo, y el turismo de montaña especialmente, pueden ser un excelente ingreso, no solamente para las operadoras, que son ahora las que manejan el negocio, sino también para el propio Estado. Entonces, creo que ese es un tema fundamental. Sí, justamente en la última ronda yo les voy a pedir ese tipo de recomendaciones para ver qué podemos hacer. Muy interesantes los datos, pero
En el ámbito académico decimos la calidad en el servicio depende de varios factores. Es muy conocida la teoría de Porter, el diamante de competitividad, etcétera, que señala que tenemos algunos factores que impulsan justamente a mejorar la calidad y la competitividad. Uno de los factores es ese, la demanda, ¿no es cierto? Generar una demanda que sea consciente, exigente y conozca del tema. Y creo que este tema es un segmento deportivo fundamentalmente. ¿Qué está haciendo la federación entonces en este caso? Porque yo podría hacer una comparación también con el fútbol, no sé, es decir, todos sabemos algo de fútbol, ¿no es cierto? Pero porque hemos jugado, hemos practicado, tenemos esto. Y esa es una demanda muy importante. En el caso del turismo de montaña tendríamos que tener gente, juventud, etcétera, familias, como bien decía Carlos, que pueda acceder a la montaña. Y yo creo que la federación no solamente es la función de tener jugadores ya, sino generar más bien una especie de gente que le guste hacer este deporte, ¿no? Y después seguramente entrará a la competencia. De hecho, los datos que nos mencionan que tenemos 35 guías profesionales, pero que por cuestiones de mejor paga tienen que ir a trabajar afuera, nos da ya un indicador importante. Repito entonces la pregunta, ¿cuál es la labor que hace la federación para generar este tipo de demanda? ¿Cómo podemos motivar a que la población paseña fundamentalmente, que tiene acceso muy fácil a la montaña, y la que venga, como se va al lago, podría ir esto? ¿Qué labor está haciendo la federación? Bien, hay que mencionar, hay que enfatizar este aspecto, ¿no? El turismo de montaña engloba lo que es la actividad del esquí, el snowboarding y la escalada, ¿no? Etcétera, sí. Entonces, la Federación Boliviana de Esquí Andinismo viene impulsando más que todo a jóvenes, ¿no?, deportistas, porque hemos descubierto de que el secreto en que se difunda la información, en que aumente el turismo en la montaña, es que nuestros propios compatriotas lo practiquen masivamente, ¿no? Tenemos que, para ese paso entonces, tenemos que nosotros impulsar a los jóvenes, tanto con cursos de montaña, tanto con campeonatos, y todas las actividades que puedan... ¿Estos cursos de montaña son accesibles al público? ¿Se difunden? ¿Cada cuánto tiempo dan? Yo quiero hacer una énfasis en esto. La Federación Boliviana de Esquí Andinismo ha estado parada por demasiado tiempo, ha estado sin actividades, ¿no? La nueva dirigencia ahora, que todos tal vez saben, la dirigencia de Edgar Claure, bueno, ya la nefasta gestión de Edgar Claure, que ha durado muy poco tiempo, ¿no?, que lo sacaron por razones económicas, ha tenido a la Federación Boliviana de Esquí Andinismo parada, detenida, prácticamente las oficinas han estado cerradas, ¿no? Entonces, ese ha sido nuestro primer inconveniente, ¿no?, a principio, porque nosotros nos hemos hecho cargo muy recientemente, hace un año atrás, ¿no? Entonces, estamos empezando ya a hacer... El año pasado hemos tenido un campeonato de esquí, en el que hemos tenido a bastantes participantes. Este año igual vamos a tener otro campeonato de esquí, vamos a tener a fin de año o máximo en enero, ¿no? Depende de las condiciones climatológicas que tenga la montaña, ¿no? Tiene que haber bastante nieve para las personas que vayan a practicar esquí. Vamos a empezar con un campeonato de esquí para después invitar al público en general para que conozca la montaña, dónde se va a esquiar. Porque antes se practicaba esquí en Chacaltaya, ¿no? Sí. Chacaltaya ya prácticamente ya no hay nieve. La cabaña que las personas que van a visitar el Chacaltaya, la cabaña quieren ir a conocer cuál ha sido la pista más alta del mundo, que ahora ya no existe, ¿no? Entonces, básicamente para eso nomás va la gente. La otra pista la que estamos descubriendo es la de Charquini, que está justamente detrás de lo que es Chacaltaya. Esta montaña tiene bastante potencial para lo que es esquí de montaña, ¿no? Hay una superficie óptima para las prácticas de lo que es esquí y snowboarding. Entonces, estamos enfocando eso, ¿no?, principalmente en lo que es esquí. Bien, y justamente ya entrando en esta etapa un poco de conclusiones y recomendaciones para el programa y para las autoridades, las empresas y todos los que nos pueden ver, en términos de generación de demanda, de generación justamente de deportistas, va a ser muy importante que la federación se pueda unir
a lo que está haciendo el Viceministerio de Turismo con el programa Bolivia Te Espera, que es una iniciativa muy interesante, y también la Gobernación está emprendiendo un trabajo ya de sensibilización hacia el turismo, capacitación para que generemos mayor demanda. Mientras más gente esté informada, mientras más gente tenga la posibilidad de ir, esté informada para acceder a la montaña, seguramente vamos a mejorar muchas condiciones, vamos a generar más empleo, más demanda de servicios, etcétera. Entonces va a ser importante que esta labor sea unida entre las entidades públicas, privadas y deportivas para que podamos contar con una demanda mayor. Ahora quisiera invertir el orden, para comenzar con Carlos, para ver cómo hacemos ahora, qué recomendaciones podríamos hacer en general, a nivel macro, a nivel institucional, a nivel de las autoridades, a nivel de las empresas, a nivel de los guías, etcétera, para que realmente podamos mejorar este segmento. Porque ya decía hace un momento yo, puede parecer un segmento pequeño en términos de números, pero es muy significativo en términos de la imagen turística y en margen de esto, ¿sí? Así, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, yo veo varios puntos. El primero es fortalecer el turismo comunitario, las comunidades que ahora son las que rodean y las que entonces están relacionadas con la montaña. Creo que ese es un tema fundamental, cómo comenzar a capacitar a las comunidades para que asuman entonces una visión turística y de manejo turístico adecuado en torno a los lugares donde se practica entonces la montaña. Creo que esto es fundamental. Hasta ahora las comunidades no han sido involucradas de una forma protagónica en este sentido, y pienso que con una mayor capacitación, en el caso del Sajama, por ejemplo, donde tenemos un turismo comunitario muy bien desarrollado con un albergue, entonces me parece que es un lugar excelente como una muestra de lo que podemos hacer en Bolivia. Segundo, en el ámbito de la gobernación, creo que debe involucrarse en el mantenimiento de los caminos, en todo el tema general de generar políticas para incentivar el turismo de montaña. Pienso y veo todavía que la gobernación tímidamente está entrando al ámbito del turismo, y creo que esto es algo fundamental en cuanto a marcar políticas y presupuesto y generar entonces y articularse con las comunidades. Lo mismo las alcaldías municipales de cada uno de estos lugares. Por ejemplo, en el caso de Palca, donde se articulan muchísimas montañas, no tenemos una presencia de las autoridades que puedan entonces, a partir de políticas, de presupuesto, de capacitación, comenzar a generar un turismo cada vez más responsable y más eficiente en el ámbito de la montaña. Por otro lado, pienso que es fundamental el rol del Estado, del gobierno, a partir del viceministerio. Pienso que ha comenzado una campaña muy interesante en Bolivia Te Espera, que pienso que hay que seguir promoviendo eso, y me ha gustado muchísimo que han entrado al ámbito de las redes sociales, están en Facebook con una página muy interesante promoviendo, entonces nuevas formas de llegar a la gente, creo que es fundamental. Su página web también, que no es muy conocida, no tiene muchas visitas, pero poco a poco la están promocionando. Pienso que entonces tiene que entrar una presencia más fuerte del ámbito del Estado, comenzar a regular esto, no dejar entonces que los operadores manejen a su libre albedrío todo el tema del turismo de la montaña. Y pienso que nosotros como población cada vez más sensibilizados, cada vez más motivados de conocer lo nuestro, de difundir lo que tenemos, pienso que entre nosotros también es una labor fundamental. Nosotros que hacemos montaña, el 6 de agosto los 4 estábamos coronando la cima del Illimani, que ha sido realmente un gran reto que nos ha llevado a prepararnos años. Entonces esa sensación de conocer nuestra patria, de vencer nuestros propios obstáculos, de mostrar un horizonte, cuando la gente ve nuestras fotos realmente dice, ¿dónde queda eso, por favor? Es en Bolivia, esos lugares que ustedes han ido, y definitivamente creemos que es una sensación que todos nuestros amigos, nuestros colegas, los bolivianos, la tenemos que sentir, de valorar lo nuestro, y ahí está el rol de cada uno de nosotros, especialmente de programas como este, que intentan mostrar lo que es nuestra amada Bolivia. Gracias, Carlos. Realmente ha sido prácticamente un resumen. Por cuestiones de tiempo, les voy a pedir que muy puntualmente, a ver si podemos hacer algunas recomendaciones, lineamientos de solución, recomendaciones para que podamos mejorar este tema que abordado académicamente nos ha permitido también ver que podemos contar con información mucho más precisa. Wilson, primero y después Luis Fernando. Bueno, dentro de lo que es la actividad general a nivel estatal, sería la reglamentación, lo que le hace falta, digamos, a la actividad. Si bien se ha dado un paso con nombrar a La Paz
capital de andinismo, la ciudad de La Paz como capital de andinismo, se deben hacer ciertas reglamentaciones, ¿no?, que permitan primero cómo se va a operar la actividad, luego en el tema de seguridad también, qué seguridad se va a brindar al turista que visita y practica de estas actividades, qué beneficios van a tener las comunidades en cuanto a sea el beneficio económico, social, no que se, porque en estos lugares se desarrolla la actividad, ¿no? Esa sería la base fundamental. Luis Fernando. Bueno, en este sentido, para dar, digamos, algunas propuestas, tal vez nos ha faltado tiempo para ver la parte de lo que es nuestra competencia, ¿no? Ver qué está haciendo nuestra competencia. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, Ecuador y Perú, forman la parte de los glaciares tropicales, ¿no?, únicos en el mundo, que se están tratando de conservar por diferentes instituciones. Uno, en el caso de eso. Dos, que la Cordillera Real en sí, junto al lago Titicaca, forman un excelente lugar para hacer este desarrollo de este tipo de turismo. Por ejemplo, para ver, digamos, y en este sentido, para ver la parte de atractivos, infraestructura, digamos, ver, si no me equivoco, la parte del Huayna Potosí, juntamente con el Tuni y con Norirí, son un área protegida, pero la verdad no se le da la importancia, ¿no? En ese sentido, debería el CERNAP o las diferentes instituciones que están a cargo de esto deberían darle más importancia a esto. Luego, la parte del manejo medioambiental tiene que iniciarse por la parte de establecer una capacidad de carga para los destinos, ¿no? Como le mencionaba, en ese caso es terrible en ese sentido, tiene que darse este tipo de acciones, y también por la parte de mejoramiento de la accesibilidad. Por la parte de los servicios, como mencionaba Wilson, la parte de regular con la operación turística, identificar espacios donde se pueden construir estos refugios, no solamente dados por la consultoría, sino preguntar a los mismos turistas, ¿no?, qué hacen esto, dónde se puede ubicar, qué se puede hacer, o sea, en ese sentido realizar una investigación en estos lugares, ¿no? Sí. Por la parte de actividades, diversificar la oferta, no solamente mostrar que es turismo de montaña y es escalada, no, como mencionaba Dani, es snowboard, es trekking, como mencionaba también Carlos, trekking y diferentes actividades que se pueden dar en este lugar. Y luego la parte del plan de seguridad, que es uno de los puntos más importantes, ¿no? Por ejemplo, hace unos 2 años tenía la experiencia que ha venido un italiano a entregar los distintivos UIAGEM a los guías, y él decía que hace unos 2 años un guía había muerto en Huayna Potosí, y estaba su cuerpo allí, y no pueden rescatarlo. ¿Por qué? Porque no había un helicóptero, principalmente, que debería implementarse sí o sí. Esto, en ese sentido, es que debería darse la parte de seguridad. Justamente, regulación Fernando, ese es el objetivo del programa. Siempre nos quedamos también con sabor a poco, el tiempo es escaso, pero es así. O sea, lo que hacemos justamente es mostrar a la población, a la comunidad universitaria, una problemática. Tratamos de tal vez desarrollarla de la mejor manera posible, y en este caso seguramente que hay muchos puntos que han quedado por tratar. Sin embargo, creo que también podemos sentirnos satisfechos por el hecho de que hemos puesto la mirada de la comunidad universitaria, de la población, en un problema que es tratar el turismo de montaña en el país, que merece una atención a nivel macroeconómico, a nivel estatal, a nivel de las empresas, a nivel de la comunidad, y hay mucha información que tenemos en la universidad. Lo importante es que todos conozcan que hay trabajos que se han desarrollado, tenemos una revista especializada donde abordamos ciertas temáticas, y queremos invitarles a todos ustedes a que conozcan la información, nos visiten a la universidad, nos visiten en el blog, para que podamos continuar con el tratamiento de la temática. Agradecerles a todos por su atención, a Carlos, a Dani, Luis Fernando, Wilson, por su presencia, y invitarlos para el próximo programa para que podamos tratar otro tema que será seguramente de importancia para el tema del desarrollo del turismo en el país. Muchísimas gracias.